Hola mis corazones, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase con el tema de estadística. Estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica de una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Tabla de distribución de frecuencias. Es una representación organizada de un conjunto de datos. Los elementos que conforman una tabla de datos son la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Aquí como ejemplo tengo esta tabla de distribución de frecuencias donde las variables son las frutas favoritas. La variable viene a ser la característica de la situación o del objeto estudiado y este puede tomar diversos valores. Y tenemos aquí la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repiten los datos de la variable. En este caso tenemos aquí número de personas. 10 personas dicen que su fruta favorita es la pera. Aquí 5 personas dicen que es el cambur, 8 dicen que son mangos, 7 fresa. Y aquí en la frecuencia acumulada, esta viene a ser la suma de la frecuencia absoluta del dato con la frecuencia acumulada de los datos anteriores. Por ejemplo, colocamos como base 10 aquí en el primer número, escribimos 10. Y lo que vamos a hacer luego es ir sumando. Entonces tenemos 10 más 5 de la frecuencia absoluta son 15. Después volvemos a sumar como si fuera un zigzag, así en forma de zigzag. 15 más 8 son 23, 23 más 7, 30. Y 30 viene a ser el total acá de la frecuencia absoluta. Media aritmética. Es el promedio de todos los datos y se denota con una X y una rayita arriba. En la media aritmética tenemos datos no agrupados y agrupados. Datos no agrupados. La cantidad de bicicletas que tiene cada familia de una zona es 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3 y 3. Este es un ejemplo, ¿verdad? Cuando los datos no están agrupados. Cuando están así, nosotros lo que vamos a hacer es que la media aritmética va a ser igual a la suma de todos esos números que están allí. Y lo vamos a dividir entre el total de las familias con esa cantidad de bicicletas. En este caso, si contamos, aquí hay una familia con una bicicleta, aquí hay otra familia con 2 bicicletas, y entonces si sumamos acá, ¿cuántas familias son? Son 8. Y eso luego lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 8 y nos va a dar 2. Y decimos después que las familias de esa zona tienen en promedio 2 bicicletas. Ahora acá la media aritmética con los datos agrupados. Multiplicamos los datos de la frecuencia absoluta, luego sumamos los productos y el resultado lo dividimos entre el total de datos. Entonces aquí tenemos esta tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos los números de hijos por pareja, que son 1, 2 y 3, y la frecuencia absoluta del número de parejas son 3, 2, 3. Y aquí ya saben cómo es la frecuencia acumulada, base 3, y vamos sumando acá en forma de zigzag. Entonces la fórmula para realizar eso es que vamos a multiplicar acá 1 por 3, ese 1 por 3 sale de acá, de la variable con la frecuencia absoluta. Entonces multiplicamos 1 por 3 más, porque estamos haciendo una suma también, multiplicamos 2 por 2, que sale de acá, de la variable con la frecuencia absoluta.
más 3 por 3. Acá. Entonces, eso lo vamos a dividir entre el total. El total es 8. El total de la frecuencia absoluta. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que está en el paréntesis y nos va a quedar 3 más 4 más 9. Igual vamos a dividir eso entre 8. Si sumamos 3 más 4 más 9 son 16 y si lo dividimos entre 8 nos va a dar 2 la media aritmética. Y decimos que las parejas tienen en promedio 2 hijos. Mediana. Es el dato central o el promedio de los datos centrales cuando están ordenados y se denota con las letras MD. Entonces también tenemos datos no agrupados y datos agrupados en la mediana. Cuando los datos son no agrupados, aquí ordenamos los datos de mayor a menor o viceversa. Si el número es impar, la mediana es el dato central y si es par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Aquí tenemos de ejemplo las edades de varias personas. 10, 10, 10, 20, 30, 30, 30 y 30. Aquí si sumamos las edades de cada persona, podemos contar que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 personas con estas edades. Entonces decimos que el número 8 es par. Por lo tanto, debemos hacer lo siguiente. Aquí la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Los dos datos centrales serían 20 y 30, que son los que están en el medio. Ok, estos 3 quedan por fuera y estos 3 también quedan por fuera. Y los centrales son estos 2 que están acá. Entonces, como yo necesito es un solo resultado, entonces ese 20 y 30 lo voy a sumar y después lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a dar 50 entre 2, 25. Entonces decimos que la mediana de las edades es 25. En caso de que no estuviera este número 30 y fueran solo 7, tomamos el dato central que sería 20. Si tomamos en cuenta que no está aquí este 30, entonces aquí el dato central es 20 y ese sería nuestro resultado directamente. 20. Pero cuando tenemos números pares seleccionamos 2 y ahí tenemos que hacer este procedimiento. La mediana de datos agrupados. Aquí dividimos el total de datos entre 2 y buscamos el valor de la frecuencia acumulada mayor más cercana. Aquí tenemos de ejemplo una tabla de distribución de frecuencias de cantidad de medios de transporte utilizados en un día, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Lo que tenemos que hacer es que el total lo vamos a dividir entre 2 para calcular acá la mediana. Entonces eso nos va a dar 6. Entonces luego de eso vamos a buscar la frecuencia acumulada mayor a 6, pero más cercana a este número. En este caso es 10 en la frecuencia acumulada. Ok, y entonces después de eso, como esta frecuencia corresponde a los datos cuyo valor es 2 aquí en el valor de la variable, decimos entonces que la mediana es 2. Es decir, mediana abreviado es 2. Importante saber que la media aritmética y la mediana solo se pueden determinar cuando los valores son cuantitativos.
Es decir, cuando acá en la variable son con números, es que se puede realizar este procedimiento. Tipos de gráficos. Tenemos el diagrama de barras y de línea, que son gráficos estadísticos donde los datos y las frecuencias son representados en dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Aquí tenemos de ejemplo esta tabla de distribución de frecuencia con los laxos y la frecuencia absoluta, con la cantidad de pruebas realizadas a los estudiantes por laxo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una línea que va a representar el eje vertical y otra línea que va a representar el eje horizontal. En este caso sería el eje de las X aquí horizontal y el eje de las Y aquí vertical. En la vertical vamos a ubicar los números. En este caso, vemos aquí en la frecuencia absoluta que tenemos 15, 20 y 10. Vemos qué números podemos agregar acá en intervalos, que pueden ser de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, o de 3 en 3. Entonces aquí vemos que como están de 5 en 5, lo podemos hacer. Entonces lo ubicamos a partir desde 5 hasta completar el mayor número allí, que es 20. Y eso se va a representar la cantidad de pruebas en la frecuencia absoluta. En la horizontal agregamos primero, segundo y tercer laxo, que es nuestra variable. Entonces, esta va a estar dividida aquí por una separación, puede ser 1 centímetro entre una y otra. Aquí vamos a ubicar las barras, que son las columnas en forma vertical. Aquí tenemos primer laxo 15. Entonces nos ubicamos acá en primer laxo y ubicamos aquí nuestra barra en 15. Importante saber que aquí en el punto medio donde está primer laxo, acá en el punto medio, vamos a hacer las líneas para formar la columna entre una y otra, aquí, paralela a la otra. En el segundo laxo ubicamos 20, como nos dice acá, en la absoluta, e igual nos ubicamos acá en el punto medio, donde está marcado, y hacemos a los lados la columna que no pegue de la otra, siempre dejando un espacio. Igual acá en el tercer laxo tenemos 10. Entonces ubicamos acá 10. 10. Si lo queremos ahora hacer de línea, entonces podemos realizarlo. Igual, la diferencia es que vamos a ubicar en el punto medio, que ya les dije que están divididas entre una y otra. Nos vamos a ubicar paralelamente acá, en línea vertical, hasta el número donde nos indique, y vamos a realizar un punto y otro punto. Y después vamos a trazar la línea que parte desde ese punto hasta su finalización acá. Si nosotros queremos hacer un gráfico doble, donde estén las columnas y la línea, lo que hacemos es ubicar el punto medio acá de cada columna, y lo que hacemos luego es trazarlo. Y así ya tenemos nuestro gráfico doble. Tenemos los diagramas circulares.
Son gráficos estadísticos que presentan las frecuencias de los datos por medio de sectores circulares que representan una fracción del total. Cada fracción del total la podemos expresar por medio de un porcentaje. Aquí tenemos de ejemplo esta tabla de distribución de frecuencias de profesión u oficio. Y aquí está su frecuencia absoluta, que es la cantidad de albañiles en la profesión. Como un círculo tiene 360 grados y representa 30 individuos, bueno, entonces vamos a determinar los grados del sector circular que representa cada persona, dividiendo 360 grados entre 30. Si lo dividimos, nos va a dar 12 grados. Entonces colocamos cada uno de estas profesiones multiplicando de la siguiente manera. 12 grados por 7. 7 es la frecuencia absoluta acá, que representa la cantidad de arquitectos. Y nos va a dar 84. Tenemos albañiles. Aquí colocamos 12 grados, que es este total que me dio, por 12 albañiles acá en la frecuencia absoluta, nos da 144 grados. Ingenieros, 12 por 4, 48. Y policías, 12 por 7, 84. Una vez que ya tenemos estos grados, podemos realizar nuestro círculo, ¿verdad? Que va a ser el diagrama circular. Para dividir estas porciones, debemos utilizar un compás que represente acá la medida de 360 grados. Y luego con el transportador vamos a dividir allí las porciones que midan estos grados acá, que están calculados, 84, 144, 48 y 84. Una vez que hemos obtenido este gráfico, también podemos calcular el porcentaje que representa cada sector circular, aplicando una regla de 3, como la siguiente. El 7 lo vamos a multiplicar por 100 y luego lo vamos a dividir entre 30. 7 es la frecuencia absoluta multiplicada por 100% entre el total de las personas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. 700 hacemos multiplicado 7 por 100 nos da 700 entre 30 nos va a dar 23,33%. Como pueden observar aquí se colocó redondeado. 23%. Y así sucesivamente vamos a realizar la regla de 3 con los albañiles. Si multiplicamos con el 12 para calcular el porcentaje, nos va a dar 40%. Si multiplicamos con el 4, nos va a dar 14%. Y policía 7 nos va a dar también 23%. Y entonces así va a estar dividida nuestra diagrama circular con los porcentajes que son calculados para saber cuántos son 7 personas, 12, 4 y 7 de cada profesión u oficio. Entonces aquí como ejemplo tengo este círculo y este transportador. Este círculo lo podemos hacer con el mismo transportador, la mitad arriba y la otra mitad del otro lado, o con el compás podemos hacer el círculo que mida alrededor de unos 360 grados. Entonces ubicamos el transportador en el punto medio del círculo. Aquí se muestra los 180 grados, que es la mitad de este círculo. Si le damos la vuelta, tenemos los otros 180 grados que hacen que se complete allí los 360. Ahora vamos a medir desde el punto centro. Entonces aquí vamos a colocar el transportador que quede todo alineado aquí en el
medio. Y vamos a medir 84 grados. Okay, entonces aquí está la línea donde marca los 84. Abajo nos marca de 10 en 10. Y aquí arriba los milímetros, que serían 4 que voy a agregar allí. Entonces 84, trazo la línea allí. Y luego en esa misma dirección voy a voltear para medir con el transportador acá voy a medir 144 grados. Entonces lo alineamos bien, que quede en el punto centro aquí, en el punto medio, y que comience desde el 100 aquí, desde el 0. Que quede alineado en 144 grados. Entonces tratamos de que quede derecho aquí. Entonces aquí lo vamos acomodando, que quede bien alineado, y medimos 144 grados. Trazamos la línea y ahora, para finalizar, vamos a marcar el último, que es 84 grados también. Entonces aquí tenemos que enderezarlo en la línea donde ya la hemos trazado y lo acomodamos aquí de manera que termine en la línea donde empezó. Entonces en este caso, y bueno, aquí lo que hacemos es ver si termina en la misma línea, y si todo está bien medido, bueno, ya tendríamos listo nuestro diagrama circular con las porciones y los grados correspondientes. Histograma es un gráfico de barras continuas que se construye con los valores continuos. En este caso, en esta tabla de distribución de frecuencias tenemos la masa corporal y tenemos la frecuencia absoluta de los jóvenes que han sido pesados que han ido a consulta para ver su peso de masa corporal. Entonces aquí, como se observa, los valores son continuos. 35,0 kilogramos a 39,9. Después le sigue 40,0 a 44,9. Después le sigue 45,0 a 49,9 y después 50,0 a 54,9. Y aquí nos indica la cantidad de jóvenes que han sido pesados con esta masa corporal. Entonces, al realizar nuestra gráfica, ubicamos en el eje vertical la frecuencia, que son 30, 15, 50, 20. Aquí en este caso se hizo de 10, en intervalos de 10 en 10. Y acá en el eje horizontal se colocó los valores de la variable, que son estos que están aquí. Entonces, de 35 a 39,9 dice que son 30 jóvenes. Entonces, nos ubicamos aquí hasta donde dice 30. Tomando en cuenta que aquí en el medio, donde hemos dividido 35,39, de 35 a 39,9, vamos a hacerlo grueso, de manera que llegue al otro punto de la siguiente barra, para que todas queden así de forma continua. Gracias
por su atención.